Muy buenas. Estamos con Manuel Azuaga Herrera, licenciado en periodismo y director del programa de radio El Rincón del Ajedrez. Además de ello, acaba de publicar, hace un año ha publicado un libro que es Cuentos, Jaques y Leyendas, que se corresponde un poco con una recopilación, creo que es de 30 artículos de Diario Sur, con este mismo título, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, primero cuéntanos un poco más de ti y luego vamos entrando en materia. Muy bien, bueno, antes de nada agradecerte la invitación, que nos ha costado, pero porque sabemos que estamos siempre muy liados y bueno, hay veces que va uno por un flanco y la partida va por el otro, pero ya estamos en el medio del tablero y encantado de recibir tu invitación siempre. Así que bueno, el perfil que yo haría, ya que me provocas para que yo sea el que lo cuente, es muy simple. Yo soy un aficionado al ajedrez desde pequeñito, un amante del juego del ajedrez y sobre todo de su posibilidad, de su dimensión cultural, de su dimensión más transversal, como decías. Y además eso lo sentí desde pequeñito, ¿no? ¿Por qué? Porque en el juego competitivo pues me va como me va. Es decir, a nivel de aficionado de club, he competido aquí en Málaga pues en segunda, en primera, hasta que llegas a preferente, montas una familia, no te da tiempo a estudiar, ¿verdad? Y a prepararte los campeonatos y al final vas dejándolo un poquito ahí y bueno, yo creo que esa es la excusa perfecta para decir, no se sabe a dónde hubiese llegado, ¿verdad? Pero cuando en realidad lo tengo bastante claro, que bueno, mi nivel deportivo, competitivo es el que es muy humilde, pero mi pasión por el juego del ajedrez, por su dimensión artística como fenómeno cultural desmedida, y ahí vuelco todo mi afán creativo, profesional, escribo artículos sobre personajes, pasajes de la historia del ajedrez, en el periódico Sur, en el Diario Sur de aquí de Málaga, y hago radio, El Rincón del Ajedrez, y coordino a nivel regional, a nivel andaluz, el programa de ajedrez educativo Aula de Jaque. Ese sería el perfil más o menos que me define más honestamente. Sí, muy resumidamente, ¿verdad? Porque podríamos entrar luego en las otras áreas como el ajedrez social y terapéutico, en el cual también estás muy involucrado y demás. Pero bueno, vamos a ir marcando un poco áreas. Para empezar, empezaríamos por el libro, porque creo además que la dimensión, los personajes, estamos hablando de todas las ramas del arte y la cultura, del cine, hasta del cante flamenco, ¿verdad? Has hablado en tus artículos. Cuéntanos un poco primero esos artículos, cómo empezaron, cómo se te ocurrió la idea y luego también cómo se te ocurrió la idea de plasmarlo en un libro, porque yo creo que es una recopilación que a todos nos puede ayudar a conocer mucho más de este mundo. Sí, bueno, realmente la idea surge de forma muy natural, porque en el programa de radio que hago con mi colega y compañero, amigo Roberto López, El Rincón del Ajedrez, teníamos una sección, Cuentos, Jaques y Leyendas, que bueno, pues la dedicaba justo a contar en radio aquellas anécdotas de los personajes más fascinantes que tiene la historia del ajedrez, que sabe José Manuel que son muchos. Entonces era una sección a la que le teníamos mucho cariño, Roberto y yo, porque la musicalizamos y bueno, lo contamos un poco para que llegase a cualquier oyente, sea o no aficionado al juego del ajedrez. Cuando llega el confinamiento duro del COVID, rápidamente sale de forma natural, ¿no? Rápidamente dice uno, bueno, ¿y por qué no hacemos que esta sección también quede en un buen lugar llamado libro? Porque es verdad que me he saltado un paso ahí. De la radio pasamos primero a escribirlo cada 2 semanas con ilustraciones de señora García en Diario Sur, y es verdad que una vez que veíamos cómo quedaba, porque no es lo mismo oírlo que leerlo, ¿verdad? Tiene sus matices. Y es verdad que la escritura me permite trabajar pues, la palabra y el detalle del matiz, a veces literario, a veces poético, de lo que quiero contar, ¿no? Entonces, bueno, me pareció un formato muy, muy, muy potente y en COVID, pues en ese confinamiento, pues
pues el paso fue casi que natural, es decir, radio, periódico, periódico, libro, ¿no? Tuve la gran suerte de que Editorial Renacimiento apuesta de lleno al toque que diríamos en ajedrez por la propuesta y muy contento. Y la verdad es que son 30 artículos, tal cual estaban publicados en el diario, y hemos, bueno, algún añadido tiene, algún regalito, pero menor, y bueno, y ahí están compilados en cuentos, jaques y leyendas. Tengo la suerte de tener el prólogo, José Manuel, del gran maestro, campeón, 8 veces campeón de España, Miguel Illescas, amigo, y bueno, eso le da también un empaque, ¿no? Porque es verdad que para mí es un orgullo que alguien que sí ha vivido dentro del mundo del ajedrez más competitivo, deportivo, uno de los grandes referentes de este deporte, no solo a nivel nacional, pues tenga también la sensibilidad, la gentileza de comprender que esta obra, más literaria, más cultural, pues también le tocaba, ¿no? Porque la verdad que si te digo que Editorial Renacimiento apostó al toque, te debo decir también que Miguel Illescas al toque y con los ojos cerrados se volcó, y la verdad es que le quedó un prólogo precioso, así que bueno, que esa es la historia un poco del libro Cuentos, jaques y leyendas. Sí, Miguel además no es una persona muy accesible, digamos que es una persona por sus capacidades y su gran actividad no es muy accesible, la verdad, con lo cual sí que tienes que tener una buena relación y le tiene que haber gustado mucho el libro para que haya hecho el prólogo. Bueno, yo ahí te voy a negar la mayor, porque para mí es accesible 100%. Y, y además entiendo que es verdad que una vez que llega uno a ciertos niveles de exigencias profesionales y demás, Eso es. la agenda se complica, ¿no? Pero yo tengo la suerte, diría, de tener siempre un huequito de amistad con él. Me alegro un montón, sí, porque merece la pena. Yo solo he oído cosas buenas de él. O sea que. Cuéntanos un poco esto que decía yo. ¿Cómo has vinculado el cante flamenco o el flamenco con tu artículo? Cuéntanos un poco qué artículo, cómo era, de qué va. Bueno, ahí más bien, a ver, yo lo que hago aquí es buscar y lo que a mí me fascina y veo que me apasiona, alguna anécdota que realmente sea curiosa o que me impacte, intento que le ocurra lo mismo al lector, ¿no? Y aquí es gracias a Enrique Morente, ¿no? El cantador de flamenco, que fue para mí el gran revolucionario no solo del flamenco, sino del rock en España, con este disco Omega que revolucionó la música, a mi parecer, y es alguien al que yo he admirado siempre mucho en el ámbito musical. He escuchado muchísimo en casa, cuando era pequeñito, mis padres escuchaban Morente, y de repente, pues bueno, hace años que descubrí que a Morente pues le encantaba el ajedrez. Nuestro amigo Luis Fernández Siles, Luisón, pues tuvo la gran suerte también, granaíno como Enrique, de conocerlo y de jugar muchísimas partidas de ajedrez con él, ¿no? Miguel Malo, bueno, otro amante, gran ajedrecista, otro amante, digo, del juego del ajedrez, pues también tuvo la suerte de coincidir en la época donde, bueno, Luisón, Miguel, jugaban con Enrique Morente en 2 bares de Granada, y de hecho todo el mundo me contó que no era un aficionado al uso, es decir, que es que le buscaba la verdad, ¿no? Así yo siempre digo que tenía esa alma creativa, Enrique, y que así como buscaba la verdad en el flamenco, pues en el juego del ajedrez, según me cuentan los que jugaron con él, pues era una persona capaz de continuar una partida que habíamos dejado a mitad, José Manuel, hoy, y mañana, porque ya cerrábamos el bar o la posición se encallaba, pues yo mañana volvía a buscarte en el mismo lugar, en el mismo sitio, José Manuel, siéntate, y te ponía las piezas de nuevo tal y como estaban para continuarlas, porque me había tirado toda la noche pensando en cuál era la continuación, ¿no? Encontré un documento sonoro en el programa Duendeando de Radio Nacional, que es un programa de flamenco mítico, y ahí de viva voz Enrique Morente cuenta pues cómo no podía echarle cuentas, viene a decir, al ajedrez, porque al final le quitaba, le robaba el tiempo que necesitaba para el flamenco, ¿no? Tuve la suerte de poder hablar con su hija Estrella Morente,
que también me contaba cosas preciosas de cómo jugaban al ajedrez, de que eran unos chiquitines en casa, de cómo iban a por el padre al bar a buscarlo, porque al día siguiente tenía concierto y Enrique estaba jugando al ajedrez, ¿no? En la tertulia. La verdad que fue una historia que me conmovió mucho. Hablé con Aurora, la viuda, y bueno, la verdad que Enrique Morente deberíamos recordarlo como el gran revolucionario, como decía al principio, pero también como un apasionado al ajedrez, ¿no? Sí, y que además no tenía que ser malo, porque con los que has citado no juegan mal tampoco, ¿eh? Sí, total. Sí, Muy de bien. hecho, hacían la broma José Manuel de llamarse maestro, ¿no? Porque es verdad que en el argot del flamenco y del ajedrez eso nos une, ¿no? Decía, maestro, no, maestro tú, ¿no? Me contaba Luisón que discutían a ver quién era más maestro de los dos, ¿no? Bueno, Sí. vamos a ver si te parece, vamos a entrar ya en Aula de Jaque, un proyecto que diriges, ¿verdad? Creo que está impartiéndose en las 8 provincias andaluzas. Así es. Y bueno, cuéntanos un poco qué es el proyecto Aula de Jaque, desde el punto de vista de tú, que además eres monitor de ajedrez, que no lo hemos dicho, pero también eres Sí, monitor titulado de ajedrez. sí, de monitor titulado con la FADA, desde hace ya, no me acuerdo, pero no sé si a lo mejor 11, 12, 13 años, no lo sé. Bueno, Aula de Jaque es un programa de innovación educativa que pertenece o está avalado por la Consejería de Educación y por la Dirección de Innovación Educativa y llevamos 5 años con él. Este sería el 5.º curso académico ya, nació en el 2017-18 y es un programa voluntario que tiene como meta y objetivo el que el juego del ajedrez se introduzca en horario lectivo en las escuelas andaluzas como una herramienta o como un recurso eficaz en el aula, ¿no? Es decir, la voluntariedad es muy amplia y en este caso yo creo que es el valor añadido que tiene el programa porque por un lado te permite que se integren aquellos centros que de verdad quieren probar el recurso del ajedrez y por otro, como no hay un itinerario de cumplimiento obligado, es decir, como lo que se permite es que el propio docente, coordinador o coordinadora del programa Aula de Jaque en el centro X, esté en Almería, Huelva, Sevilla o Málaga, lo desarrolle y lo ponga en ejecución tal y como sienta que en su contexto educativo va a tener más valor, pues tenemos de todo tipo de experiencias, ¿no? Tenemos desde las experiencias más competitivas, pero siempre con un barniz, por supuesto, educativo, hasta aquellas transversales que implican que el ajedrez se utilice desde el reciclaje, desde el recurso más innovador posible, audiovisual, literario, poético, artístico, y entonces nos encontramos con verdaderas maravillas porque el impacto solo cuantitativo es muy alto, ¿no? Tenemos ahora mismo, a día de hoy, 535 centros aula de jaque en toda la región. Eso supone, José Manuel, más de 8.000 docentes y eso impacta directamente en 125.000 alumnos y alumnas andaluces, ¿no? Entonces, solo por la cantidad, es verdad que tenemos muchas probabilidades de repente sorprendernos con experiencias, ¿no? Pero es que es verdad que lo están trabajando muy bien y desde muchos enfoques y puntos de vista, ¿no? Sí, es que veo además, por lo que estás contando, que no es que pongáis un corsé en el cual tienen que encajar, sino que lo que hacéis es facilitar una formación y unos conocimientos y unos medios para que a ellos les sirva de herramienta, ¿no? Para desarrollar sus inquietudes, ¿no? Eso es. Sí, justo lo defines así, tal cual es. Nosotros contamos con antes decías que lo dirijo, yo realmente lo coordino, que sería la palabra precisa, coordino a nivel andaluz un equipo de coordinación pedagógica que está integrado por unas 21, 22 personas. Y tenemos a 2 peoncitos por cada provincia, ¿verdad? A veces somos 3, en alguna que otra provincia. Y luego tenemos también el acompañamiento de las direcciones territoriales de educación en cada una de las provincias. Tenemos, cuando así lo requiere, el acompañamiento de los asesores de formación de los centros de enseñanza del profesorado. Tenemos, a su vez, en la estructura, digo para que se me entienda que esto no es algo, es decir, es algo que está con un modelo muy diseñado, que responde a unas instrucciones que se publican cada año, a un listado de
centros candidatos que se inscriben en el programa de forma voluntaria y que luego tienen que presentarnos un plan de actuación donde nos cuentan qué van a hacer en el centro, y a un acompañamiento, que es donde quería llegar, a un seguimiento por parte del equipo de coordinación pedagógica, con jornadas iniciales donde presentamos un poco, abrimos el telón y presentamos un poco por dónde va a ir el programa este año. Por ejemplo, este año ahora estamos a punto de lanzar una tercera edición ya del concurso Corto y Jaque, que va a tener una línea también que se llama Superhéroes del Tablero. ¿Qué se les pide a los centros? Pues que, bueno, que puedan, voluntariamente por supuesto, participar en concursos audiovisuales donde el ajedrez sea el protagonista, ¿no? Y donde los chicos aparezcan y nos cuenten lo que ellos quieran, ¿no? Libertad creativa, ¿no? Pues bueno, pues se lanza una tercera edición este año, ¿no? Esto se les cuenta a los centros al comienzo de curso, hay un seguimiento y al final hay una memoria, ¿no? Es decir, cada centro aula de jaque de los 535 sabe que tiene un tutor o tutora que pertenece a este equipo de coordinación y ante cualquier consulta, duda pedagógica, oye, no sé cómo montar un torneo y los chicos ya me lo piden. Bueno, pues te diriges a la tutora, al equipo de coordinación y vas a saber cómo hacerlo, ¿no? Oye, no sé cómo trabajar a nivel interdisciplinar con la historia en la ESO, en mi instituto. Y somos programa aula de jaque y me gustaría que, bueno, pues tenemos ahí ese asesoramiento. Y, termino con esto, tenemos también una plataforma que creo que es nuestra joya de la corona, una plataforma que se llama Colabora, con un espacio aula de jaque específico donde volcamos todos los recursos, todos los materiales, todos los enlaces, cualquier contenido que pudiera ser útil para los centros aula de jaque está en zona pública y en zona privada tienen un foro donde se intercambian las experiencias. Es decir, llevamos 5 años, José Manuel, por lo tanto, el banco de recursos creado, puedes imaginar que cuando uno en un buscador pone cualquier cosita, es decir, estoy trabajando con inglés, por poner el ejemplo, pues pongo inglés en el buscador y me van a salir todas las experiencias que los centros hayan subido anteriormente y materiales con PDF, dinámicas ya hechas, unidades curriculares en algún caso. Es decir, que por ahí tenemos la ventaja de acompañar también con una plataforma a los centros aula de jaque. Me parece muy, muy, muy interesante. Es, además, por lo que veo, por lo que me ha parecido entender, también hacéis lo que es el ajedrez, lo que has dicho, torneos de ajedrez. O sea, no estáis haciendo ascos al ajedrez competitivo, aunque vuestro objetivo entiendo que no es el ajedrez competitivo, pero sí lo vinculáis, ¿no? Con lo cual también nos beneficiamos las federaciones, ¿no? Eso es. Claro, aquí de los clubes. Yo, mira, como se suele decir en los guiones, ¿no? Que ya preestablecido, te agradezco mucho la pregunta. ¿Por qué? Porque este año precisamente, que es el quinto, uno de nuestros objetivos era abrir el melón de ajedrez educativo versus, y lo pongo entre comillas, por favor, porque creo que no es versus, pero para que se me entienda coloquialmente, versus pedagógico, ¿no? Yo creo que hay que negar la mayor, es decir, no podemos poner ese versus. De hecho, aquel que ha trabajado ajedrez pedagógico, educativo, en un aula, tarde o temprano se da cuenta de que desde el primer minuto había una competición, ¿vale? Desde el primer minuto, ¿eh? Porque el juego mismo tiene un valor competitivo que es inherente a la propia práctica del ajedrez. Podemos barnizarlo como queramos y de hecho deberíamos darle el barniz pedagógico en todo aquello que procuremos en un aula, porque una competición bien llevada es una oportunidad magnífica para extraer enseñanzas, ¿verdad? Para gestionar una derrota, para gestionar la victoria, para establecer sistemas de puntaje donde el 0 no exista, es decir, la victoria va a ser 3, las tablas van a ser 2, las derrotas van a ser 1. Es decir, podemos aprovechar de verdad la competición para la oportunidad pedagógica a la que me estoy refiriendo, ¿no? Y este año era un compromiso, me iba a decir objetivo, pero afino y digo que es un compromiso del equipo de coordinación pedagógica y de hecho se ha creado una comisión de ajedrez deportivo dentro del equipo de coordinación pedagógica para, por un lado,
acompañar a todos los centros que ya están trabajando con la competición, pero para que no olviden que la competición, como acabo de decir, es una oportunidad pedagógica de primera magnitud y que no lo Sí. olviden. Y por otro lado, para generar también competiciones online, intercentros, desde el propio aula de jaque, donde así nos aseguramos, por así decirlo y que se me entienda, que este valor pedagógico va a estar presente, porque serían torneos intercentros aula de jaque, ¿vale? Este año ya vamos en primavera a lanzar el primero, y bueno, pues espero que sea un éxito porque además entendemos que en muchos centros es algo natural que el propio alumnado demanda, ¿no? Es decir, que al final esta discusión, debate o controversia que hemos mantenido a veces, creo que no lleva a nada, porque lo competitivo puede ser perfectamente pedagógico y más en un contexto escolar. Y lo pedagógico, por supuesto, está trabajando con un juego que no deja de ser una lucha entre blancas y negras, ¿no? Me parece, además, pocas veces he oído una definición tan correcta a mi entender, porque evidentemente si no utilizamos el ajedrez como tal también, dentro de la experiencia pedagógica, ¿verdad? Estamos perdiendo parte de sus cualidades, ¿no? Si no estás jugando o utilizando sus capacidades lógicas, estratégicas de razonamiento, estás simplemente utilizando como si fuera cualquier juego, evidentemente estás perdiendo una gran parte de sus capacidades, ¿no? Con lo cual, no puedo estar más de acuerdo y os felicito otra vez más con todo lo que estáis haciendo. Bueno, además de la competición y de las enseñanzas que enseña el ajedrez, a pensar, a razonar, sobre todo, más que a pensar, porque pensar pensamos todos, pero con razonamiento, ¿no? Razonando lo que pensamos. También creo que hacéis pues, muchas actividades culturales, ¿no? Incluso ajedrez viviente, me ha parecido leer por ahí que hacéis, ¿no? Con los centros, que les ayudáis a hacer teatro, ajedrez viviente, poesía. Has hablado de lo de las películas estas un poquito. Cuéntanos un poco más. Sí, bueno, yo ahí tengo que hacer mención siempre a los centros. Nosotros realmente lo que hacemos desde el equipo de coordinación es estar muy pendientes a todas las experiencias e ir difundiéndolas, acompañándolas, y si hay alguna fase donde, como cuando el alumno te levanta mano, ¿no? Y dice, y profe, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues ahí estar pendiente de echarle un cable, ¿no? En el ajedrez viviente tenemos la gran suerte de que aquí en Andalucía hay algún que otro centro que ha sido pionero y que han hecho barbaridades maravillosas mucho antes de que naciera Aula de Jaque, por supuesto, porque esto hay que dejarlo claro, ¿no? Es decir, nosotros lo que hemos hecho ha sido crear un programa de innovación educativa, darle el aval institucional a través de la consejería, pero lo que hemos hecho también en muchos casos ha sido darle cobertura a experiencias que ya existían, ¿no? Es decir, el ajedrez andaluz lleva décadas, ¿no? Existiendo, digo, en el aula, ¿no? Lo que pasa es que cada docente pues, lo utilizaba como podía, y aquí digo como podía, porque a veces ni siquiera le dejaban, ¿no? Es decir, ahora con Aula de Jaque, si eres centro de Aula de Jaque, pues tienes el aval, no hay que justificar por qué estás usando el ajedrez como herramienta, ¿no? Hace no tanto tenían los docentes que eran predicadores del ajedrez educativo, tenían casi que justificar por qué estaban usando un juego, ¿no? En lugar de una disciplina más curricular. Y aquí digo que había centros, me estoy acordando ahora de Alfonso X en Jaén, que han hecho experiencias desde mucho antes de Aula de Jaque con ajedrez viviente, y además lo hacen con intercentros y que son una auténtica maravilla. En Almería también tenemos ahí a nuestro amigo Iván Martínez Perán, que es un mago del ajedrez porque es un tipo fantástico, lo tenemos dentro del equipo de coordinación, y él promueve todo este tipo de encuentros donde hay una batalla de moros y cristianos y lo representan con teatro, con ajedrez viviente, con una partida histórica que sacan a las calles. El pueblo de Vera, que es donde lo hacen, en la localidad almeriense de Vera, se vuelca y el ayuntamiento está ahí con todo este fenómeno cultural del ajedrez. Ahora están justamente, mientras hablamos, está todavía visitable una exposición que se llama Historias Cortesanas, donde en Vera podemos ver perfectamente una muestra fotográfica que la Escuela de Arte León Ortega de Huelva, Centro Aula de Jaque, ha creado arte a nivel fotográfico y ahora lo han llevado como exposición itinerante a Vera.
Y la verdad que es una maravilla, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando, teatro, ajedrez viviente, fotografía, ¿no? Me parece que le da un valor al ajedrez que es el que tiene, que es el que realmente el ajedrez tiene, pero que se los hace mostrar también a los alumnos y además lo enriquece, ¿no? Porque cuando un alumno pone su mirada, tú sabes, José Manuel, que esa mirada limpia, creativa, innovadora, solo ocurre en la infancia a veces, ¿no? No, eso sí. Tenemos la gran suerte de que ellos son los chicos y chicas de Aula de Jaque, son los que de verdad le están dando este color que estoy contando, ¿no? Al programa, ¿no? Luego esto, ¿en qué etapas educativas se da? ¿En todos los ciclos? En todos los ciclos, exacto. No tenemos no tenemos edad. Es decir, desde infantil hasta secundaria, en todos los ciclos. De hecho, tenemos hasta centros. Fíjate que tenemos un centro aquí en Málaga, en Archidona, en la cárcel de Archidona, donde hay un centro escolar, ¿no? Y un centro educativo para los internos, y es centro aula de jaque también, ¿vale? Es decir, sí, de hecho ahora estamos intentando ir dentro de un mes y pico, a hacer una experiencia allí, con Ernesto Fernández Romero, con el gran maestro de ajedrez malagueño, y estamos gestionando el poder estar allí en la cárcel para poder hacer algo bastante atractivo para los internos, que será una simultánea a la ciega o alguna cosa así que realmente sea potente y sobre todo hablar de la importancia de la toma de decisiones, ¿no? El tablero, sabes que es la gran metáfora de la vida y en un contexto como el que estamos hablando, pues yo creo que el mensaje llega más directo, ¿no? Sí, Juan Antonio, nuestro común amigo Juan Antonio Montero, de esas experiencias tiene y nos ha hablado muchas veces, ¿verdad? Y es como tú bien dices, y tú también, aunque no prodigas en hablar de ello, pero sé que también tienes experiencias con centros penitenciarios, ¿verdad? Sí. Sí, he tenido, lo que pasa que, bueno, que son a veces, pues, cositas sueltas, ¿no? Entonces, sí, son pinceladas. En México fue la más potente para mí a nivel vital y todo. Lo que impresiona fue en México en el 2016, creo, en un Cefereso, como le llaman, que es un centro femenil de reclusión. Morelos, creo que fue eso, ¿no? Como no estuvo con Leoncho, estuvisteis, ¿no? Estuve con Leoncho, sí. No, con Leoncho no estuve yo. Estuve con Leoncho en muchas ocasiones en México, pero yo en este caso fui con Iquín Gary Carranza, con el presidente de la Fundación Casparo, sí. Y fui un 8 de marzo para la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y creo que estuve allí 12 horas o 14 horas, ¿no? Desde que entramos. Hicimos todo el torneo entre los módulos, pude hablar de todo lo que significa esta toma de decisiones y más aún en un contexto como el que estamos hablando, una cárcel de mujeres. Y luego acabamos la ceremonia, yo creo que sí, unas 10-12 horas allí con 200 y algo reclusas, ¿no? Una experiencia maravillosa donde el mensaje de la importancia del error en la toma de decisiones, tanto dentro como fuera del tablero, de verdad os digo que llega de forma directa y natural, ¿no? Es decir, sí. no hace falta explicarlo. Sí, las metáforas, por eso en todo lo que estáis haciendo es muy importante la formación. ¿Qué formación tenéis para los educadores? Sí, mira, hemos tenido el compromiso de tener siempre el objetivo formativo como un eje transversal del propio programa, ¿no? Es decir, esto no era solo, oye, hacemos un programa, permitimos que entre en juego del ajedrez en horario lectivo, en biblioteca, en espacios de recreo, por supuesto, pero sobre todo en horario lectivo, del modo curricular, transversal, interdisciplinar que el docente quiera, pero también vamos a favorecer, no solo con el equipo de coordinación y con la plataforma, la capacitación o la formación de aquel que de repente no sabe nada, pero le abrimos las puertas del ajedrez para que entre, ¿no? Bueno, si no sabe nada, que menos que intentar orientarle formativamente, ¿no? Entonces hemos tenido muchos modelos distintos, todos han sido exitosos, la verdad, a veces son más producto de las partidas presupuestarias que de la propia intención que podamos tener, porque pues nosotros pues estaríamos dispuestos a continuamente hacer talleres, actuaciones directas, formación online, es decir, cada vez que todos los años hemos tenido formación.
¿vale? Entonces empezamos con talleres presenciales, antes del COVID, por supuesto, ¿no? Lo pasamos luego a actuaciones directas, es decir, íbamos directamente a determinados centros, ¿no? Y siempre eran un éxito, ¿no? Siempre había mucha más demanda que la propia oferta que podíamos cubrir, ¿no? Ahora estamos en la tercera edición, justo ahora, se ha abierto ya el plazo para la tercera edición del curso online Aula de Jaque, Ajedrez y Pensamiento Interdisciplinar. Y el primer año, sería el tercero, el primer año teníamos 80 plazas, el segundo duplicamos a 160, este año ya vamos a 240 plazas y en torno a las 500 y pico ha sido la media de solicitudes que hemos ido teniendo en los 3 años de curso online, ¿no? Es un curso de 40 horas, la verdad que yo creo que está bastante equilibrado porque tenemos desde el que no sabe absolutamente nada haciendo este curso, va a estar capacitado para entender cómo poner en marcha un programa Aula de Jaque, y por otro lado el que ya sabe un poco, más canchero que diría, y ya tenemos algún que otro conocimiento, yo creo que le va a abrir un poco la visión o el enfoque transversal, ¿no? Y por eso te digo que la formación realmente la mantenemos como eje siempre, como objetivo y meta del programa, y lo que sí vamos es cambiando el modo de proceder según pandemia, según presupuesto, según lo que nos permitan, ¿no? Bueno, si no es indiscreción, ¿cuál es el presupuesto del programa? No es que sea una indiscreción, es que realmente no lo puedo contestar con cifras, porque depende del año, ¿no? Depende de si tenemos formación, de si vamos a tener un seminario como el que celebramos el año pasado, que fue el primer Congreso Internacional Aula de Jaque, que vamos a hacerlo vía anualmente, es decir, este año haremos barbecho, pero el año siguiente tendremos, es decir, el año que viene tendremos más presupuestos que este año ya tenemos para el equipo de coordinación al que se le gratifica. Es que depende, José Manuel, no es tan fácil la respuesta, pero sí puedo decir que la voluntad política, y con independencia de los colores además hablo, absoluta y total para que el programa permanezca, ¿no? De hecho está siendo un programa bandera de la consejería por el impacto que está teniendo en las escuelas. Me parece muy bien porque estamos en una época que todo se politiza y ahí ha habido un cambio de gobierno y que se haya mantenido ya me ha chocado y me ha gustado además. Lo que sí que veo es que aquí desde luego no ocurre como hablamos en San Luis, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que ahí creo que le dedican $1 millón de dólares al año al programa de ajedrez. Esas cifras aquí a nuestro amigo Juan Luis, ¿no? Juan Luis Jauregui, ¿no? En San Luis, ¿no? No, Claudia. Ya dice San Luis de Estados Unidos, perdón. No, San Luis de Argentina. Ah, sí. Santa Fe, sí. Claudia Mura es la que dirige el programa. Ah, vale, Claudia. Con la universidad vale, a la punta. Sí. Y tienen un millón de presupuesto. Claro, a esos niveles no llegamos, pero realmente también te diría, José Manuel, que no necesitamos nosotros estando bien presupuestados, quiere decir que el equipo de coordinación esté gratificado, que tengamos nuestros recursos humanos por delante y con la vocación que de antemano ya le ponen, es más que suficiente, y luego que la formación, yo creo que aquí la clave es que la formación tenga una partida, ¿no? Es decir, cuando antes te comentaba que íbamos a los talleres directos en centros Aula de Jaque, eso suponía llevar a un monitor o monitora con los bártulos, materiales, etcétera, a veces a cientos de kilómetros, porque Andalucía es muy grande, y bueno, lo que queríamos que esas partidas al menos dignificara el trabajo, y yo debo decir que se ha dignificado y bien, es decir, ha sido algo bien pagado. Con eso, nosotros, teniendo la formación cubierta y el equipo de coordinación por otro lado también, nos damos con un canto. Antes te contaba que lanzamos ya el concurso Corto y Jaque, Superhéroes del Tablero. Siempre hay algún premio, ¿no? Y a veces es económico. Eso también va dentro de las partidas. Claro. Por lo tanto, la vocación política es la de mantener el programa sano, con una robustez económica también, y que tenga músculo, ¿no? Que el programa esté vivo, ¿no? No se necesita tanto. O sea, si me llegara un millón, ya te llamo yo para contarlo, ¿vale? La verdad es que se hace muchísimo de voluntariado, por eso hace falta quizás que también las instituciones se impliquen un poco más económicamente. Realmente, si vemos cuando se gastan en cualquier rotonda o en cualquier cosa que no llega a ninguna parte, eso introducido en el mundo de la cultura, que tú mueves muchas áreas culturales, ¿verdad?
se multiplica muchísimo y el rendimiento es muy superior. Pero bueno, sé que por lo menos en el aula de jaque se están haciendo bien las cosas. Sí, yo por terminar este asunto así tan interesante, el económico, sí que diría que estamos bien financiados, que estamos bien presupuestados, que nos da, que como siempre todo lo que venga de más, pues excelentemente lo utilizaremos y haremos más y mejor, pero de momento creo que es un programa sólido a nivel también financiero. Y con eso ya creo que, que estamos felices todos. Muy bien. ¿Algún otro matiz sobre el programa Aula de Jaque que se me haya olvidado comentar, que creas tú destacar? Bueno, yo creo que hemos repasado un poquito así como a salto de caballo, pero hemos repasado los grandes atributos que tiene el programa. Yo insistiría en el valor de los coordinadores y coordinadoras, ¿no? Es decir, esto es un programa que acabas de decir que es voluntariado. A veces las experiencias, no te referías al de aula de jaque, pero ponías ejemplos de que es verdad que a veces pues, la voluntad, el afán, la pasión por el ajedrez mueve por encima de que haya partidas, ¿no? Pues aquí diría que los coordinadores y coordinadoras de los 535 centros de aula de jaque pues se mueven por un afán pedagógico que no está pagado. Es decir, son en muchos casos profesores que se atreven a dar el primer paso. Yo suelo hacer la pregunta en las jornadas iniciales que hacemos con la dirección territorial de cada delegación de educación provincial. Yo suelo hacer la pregunta delante de los docentes que levante la mano quién es el primer año que entra en aula de jaque, ¿no? Y me llevo la gratísima sorpresa de que son muchas manos. Es decir, de que estamos reciclando, moviendo muchas pasiones pedagógicas a través del ajedrez. Docentes que de repente oyen que en el centro de enfrente, aula de jaque, ha funcionado y ellos entonces pues dicen, oye, ¿por qué no? Pero no sé mucho de ajedrez, ¿no? Y entonces ese perfil, José Manuel, yo creo que es importante que desde aquí se dignifique. Es decir, yo estoy encantado de coordinar el programa porque además es casi bueno, un hijo propio compartido, fue una propuesta que a través de Manu Martín, el jefe de planes y programas, pues tuve la suerte de que encajó a la primera, de que apostó también por el programa, de que se llevó hacia adelante y al final pues mira dónde hemos llegado, pero sin estos coordinadores y coordinadoras que se suman de forma, a veces, bueno, se tiran, ¿no? Y a ver qué ocurre, ¿no? El programa de jaque no existiría, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el verdadero valor del programa, en este intercambio de experiencias cruzados que antes citaba en la plataforma Colabora, donde cualquier centro andaluz que pertenezca al programa puede echarle una miradita a qué están haciendo, siempre y cuando lo hayan contado antes, claro. Necesitamos que la gente escriba, ¿no? Esto es como lo de las redes sociales, necesitamos que cuenten, ¿no? Entonces, claro, cuando se ha subido a Colabora a este foro, pues me parece que cualquier centro andaluz con poquitos conocimientos puede replicar una buena experiencia de ajedrez educativo, ¿no? Entonces, por ahí yo me quedaría un poco el último resumen, y es que gracias a estos coordinadores, pues el programa existe. Sí, no, habla mucho en favor de los docentes andaluces que se implican en algo porque al fin y al cabo muchos lo que hacen es seguir su vida, su rutina y no tienen por qué meterse en algo nuevo, en una experiencia que les hace trabajar más, evidentemente, porque incluso aunque se les pague algo, no tienen que meter horas extras, seguro, horas particulares que no se pagan, y es meterse en una área nueva pues para formar mejor a su alumnado, ¿no? Yo creo que eso es de agradecer. Sí, pero al final el ajedrez siempre te lo devuelve, ¿no? Es decir, que cuando ves que los chicos piden esa hora, ¿no? Aunque sea una hora a la semana. O sea, fíjate que muchas veces el programa nace y ante esa, vamos a llamarle incertidumbre que supone dar un paso a una casilla desconocida donde, bueno, te surgen dudas, ¿no? Lógicas, ¿no? Bueno, pues a veces el programa empieza de poquito a poquito, ¿no? Y además nosotros insistimos en los equipos de coordinación, en las tutorizaciones que hacemos, que es mucho mejor ir poco a poco, como en una partida de ajedrez, venga, al ataque, al enroque. Muchas veces eso no, ¿verdad? Entonces, cuando hay una hora sola a la semana, imagínate, un programa que se inicia,
al final resulta que el ajedrez, el propio alumnado te pide que haya más, que haya más, que haya más, y el programa va creciendo solo, ¿no? Va acompañando un poco el aprendizaje del docente que empezó neófito total, que no sabía nada, con los propios alumnos que van enseñándote también como docente hacia dónde te puede ir moviendo el ajedrez, que puede ser un ajedrez viviente, que puede ser un intercentro si es que el ajedrez ya está más consolidado a nivel deportivo, que puede ser unas simultáneas a la ciega con un gran maestro del pueblo, ¿por qué no? O un encuentro intergeneracional, o es que hay tantas posibilidades, ¿verdad? Entonces el ajedrez al final siempre te devuelve y con crece ese atrevimimente que tuviste como docente, ¿no? Y yo desde aquí incluso animaría, fíjate, a que aquellos docentes que vean esta charla, que estén en el sistema andaluz, pues que se apunten también el año que viene, que seguramente les irá fantástico. Seguro, seguro que sí. Y luego, tú y yo tenemos la suerte de pertenecer a GEDU, que es una plataforma, un grupo, en el cual hay muchos docentes que utilizáis sistemas diferentes, como está, por ejemplo, el vuestro, pero está también el de Miriam en Aragón. ¿Tenéis relación a nivel de los proyectos de distintas comunidades autónomas? ¿Tenéis algún tipo de intercambio de información, de colaboración? Sí, ¿O cada uno hace la batalla a su...? No, para nada. De hecho, bueno, yo debo decir que para empezar tenemos una amistad. Y además es una amistad sincera, ¿no? Con Miriam y con Joaquín siempre voy a estar a gusto porque siempre lo hemos estado y porque compartimos, yo creo que una misma idea pedagógica en torno al ajedrez, ¿no? Y nos une muchísimo, y yo creo que casi que nos diferencia que estamos en lugares distintos, pero poco más, ¿no? La geografía que nos separa, pero lo que es el alma didáctica que le ponemos a los programas, yo creo que es exactamente la misma. De hecho, a mí me gusta llamar al programa de Miriam nuestro programa hermano, y así lo publicitamos cada vez que podemos en redes sociales, porque nos parece que lo que están haciendo es exactamente un programa aula de jaque o viceversa. Es decir, o nosotros estamos haciendo un programa de ajedrez a la escuela, ¿no? Es lo mismo, exactamente igual, ¿no? Las dinámicas que ellos suben, el blog que tiene, que actualiza y que es un trabajazo tremendo, que desde aquí le aplaudo a Miriam Monreal, Sí. Es un recurso maravilloso, pero maravilloso, que estamos ansiosos porque saque una nueva dinámica para nosotros poder decirle a los centros de la que mirar lo que está, lo que acaba de salir, ¿no? O sea, a nosotros nos encanta. Y luego con Ajedu, pues, ¿qué te voy a decir? O sea, Joaquín, para mí es el decano, ¿no? De ajedrez educativo. Y podemos tener nuestros enfoques, pero es que eso es lo que enriquece también, ¿no? Y luego, en este caso, con Ajedu, estamos ya, yo diría que a minutos, entiéndese que no es real, ¿no? Que no es literal, pero estamos con un acuerdo de colaboración ya prefirmado, podría decir, porque ya hay un consenso entre las dos instituciones y falta lo que sería la firma última ya protocolaria, ¿vale? Este acuerdo de colaboración lo que va a hacer es darle realmente el aval institucional a lo que ya está sucediendo. Nosotros en la plataforma Colabora Aula de Jaque tenemos un área específica llamada Alianzas, y desde hace ya un tiempo, pues uno cuando clica en docente de Aula de Jaque le da y ya aparece Ajedu y ya aparece el acceso al blog y ya aparece en los magazines cuando existían los magazines. Entonces realmente ya se le estaba dando publicidad, toda la que podemos y más, a lo que hace Ajedu, pero ahora con este acuerdo pues le vamos a dar, como te digo, este aval institucional. Por lo tanto, yo creo que para nada estamos cada uno, geográficamente sí, pero yo creo que estamos en un mismo tablero pedagógico, ¿no? Y es la gran suerte. Y luego, algo que también me ha gustado mucho del programa en Aragón es su vinculación más fuerte que han tenido con las universidades. ¿Vosotros también tenéis una vinculación con la universidad? Sí, bueno, nosotros no la tenemos como ellos desarrollada, ¿eh? Es verdad que Miriam ahí ha dado un paso extraordinario, pero sí es algo que tenemos siempre en mente, ¿no? De hecho, tenemos un compañero, Miguel Ángel
Delgado, bueno, que está en conversaciones con la Universidad de Granada, en la que ha trabajado mucho tiempo, es catedrático, es un experto en educación física, en hábitos de vida saludable, y por ahí estamos haciendo ya cositas, estamos avanzando. Todavía no hay nada concreto como para que lo pueda contar, pero sí que estamos avanzando. Sé, y me consta que en Huelva, la universidad también tiene, antes de Aula de Jaque, un compromiso con el ajedrez educativo y por ahí también deberíamos encaminarnos. En Málaga hace tiempo capacitamos a través de la Fundación Kasparov y estuvimos con convenios de colaboración en la Facultad de Educación. Es decir, que sí que hemos hecho cositas, ¿vale? Y yo creo que lo único que hace falta ahora es cuajarlo un poco más para que pudiera surgir, ¿por qué no? Pues un título, un máster o algo, ¿no? Algo que acompañara. De momento estamos dando los pasos, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, que sería un buen ejemplo hacer lo que han conseguido en Aragón. Muy bien, sí, me parece que era una buena idea y que había que mencionarlo. Pero bueno, y ya nos vamos a ir despidiendo, pero vamos a conocer un poquitín más, vamos a terminar igual que hemos empezado, ¿no? Conociendo un poco más a Manuel, ¿no? Y vale. Para eso, pues me gustaría que nos cuentes un poco más cosas tuyas, porque eres una persona que has colaborado en muchos sitios, ¿no? En muchas revistas. Hablábamos antes de la Fundación Kasparov, con Chessbase, con Chessbase, con Capakine también en sus tiempos cuando colaborabas mucho. Y supongo que todavía sigues colaborando con medios, revistas de ajedrez, ¿no? Actuales. Sí, yo tengo mucho contacto con Chessbase, con Naya Whitman. Tengo mucho contacto, te decía antes, con Miguel, bueno, la verdad es que lo de Peón de Rey, por ejemplo, me parece que es como cuando el día que no exista, si algún día sucede, como con todo en la vida, pues vamos a tener colecciones, joyitas guardadas, porque me parece que en los tiempos en los que estamos interactivos, que todavía se mantenga una revista como al uso, ¿no? Me parece casi que un milagro, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también tengo relación con Peón de Rey, cada vez que podemos colaborar. Y yo aquí, pues fíjate, ahora que me dices, cuéntame algo más, pues me tengo que acordar de Leoncho, porque sí, claro, mañana además mañana lo veo, mañana vamos a estar juntos. Y Leoncho, al que siempre voy a estar agradecido, yo creo que tiene mucha culpa, ¿no? De que hoy a lo mejor pues yo pueda estar dedicándome en cuerpo y alma a esto del ajedrez educativo, ¿no? El ajedrez cultural, o el ajedrez como fenómeno literario, o el ajedrez, vamos a decirlo así. Porque él apostó fuerte por mí, ¿no? A nivel personal, en su día. Y bueno, pues me propició una experiencia maravillosa que fue conocer México, ¿no? Y bueno, eso al final, pues, yo creo que son momentos de vida que no hay que olvidar nunca. Y a mí me descuelga un teléfono y nos conocíamos de 3 ratos, ¿eh? No te creas que haya una amistad previa ni nada, pero bueno, los congresos, ¿no? Qué importantes son cuando son presenciales más, ¿no? Yo iba de alumno al congreso de Buitrago y allí pues eché raíces de amistad con Esteban Jaureguizar, por ejemplo, con Adriana Salazar, estaba Susan Polgar, recuerdo, y estaba Leoncho, ¿no? Bueno, entre muchos, que acabo de citar a 3, 4, ¿no? Pero ahí se establecieron unas amistades así como muy fuertes, muy sinceras. Y Leoncho, que iba de ponente, que yo acababa de leer su libro, Ajedrez y Ciencia, Pasiones Mezcladas. Fíjate, voy a contar algo que creo que nunca he contado públicamente. Yo me acerqué como un ratoncito a la biblioteca, un poco pedante yo. Entonces le dije, Leoncho, vengo a que me firmes tu libro. Entonces me lo firma. Y digo, pero también vengo a decirte, con todo el respeto y cautela posible, por favor, entiéndeme. Yo me puse muy cuidadoso porque iba a pisar el siguiente terreno. que he encontrado, tampoco eran muchas, 6, 7, que las que fueran, erratas. Entonces yo venía ahí con 6, 7 ratas que para una segunda edición, que tal. Y claro, y él me agradeció mucho eso. Él que es muy profesional en esto de la palabra, de lo que escribe, pues claro, yo creo que se quedó sorprendido de que tuviera yo el cuajo y el atrevimiento de decirle eso sin conocerlo, ¿vale? Y yo creo que por ahí luego se acordó de mí y me dijo, oye, que si tienes 2 semanas libres,
vente a México, que me gusta mucho lo que estás haciendo allí en Málaga, te he estado viendo y tienes ahí. Y yo creo que por ahí, que debo siempre recordar bueno, que fue una persona importante, ¿no? Pero mucho. Sí, además, otra cosa que no hemos hablado también es tus programas que has hecho en televisión, en la televisión andaluza, ¿verdad? Sí, bueno, en pleno confinamiento ha sido una experiencia tremenda y bueno, la verdad que a veces uno cuando pasan las cosas ya lo dice, bueno, pues ya está hecho, ¿no? Pero a veces dice, no sé cómo me pude meter, ¿no? Pero en pleno confinamiento duro, las clases pasan a ser online, los chicos en casa, los colegios se cierran, todo aquel espectáculo dantesco que todos vivíamos, de repente no es que nos encarguen, sino que nos proponen, nos sugieren desde consejería que podamos hacer algo y que se lance por Canal Sur, que bueno, que habría que hacer algo también para que los chicos que estaban en casa confinados pues tuvieran recursos, ¿no? Y nos metimos de cabeza, o sea, nos metimos de cabeza en el sentido de que montamos set de rodaje en cada casa de los 4 locos que nos metimos en este proyectito audiovisual, que somos miembros del equipo de coordinación pedagógica. Ahí teníamos a Iván Martínez Perán, que antes nombrábamos, de las experiencias en Vera, en Almería, ¿no? Con este ajedrez viviente. Teníamos a Lourdes Giraldo, que es una maravilla, una experta en ajedrez infantil. Teníamos a Cristina Martínez, de Almería también. Y los 4 montábamos vídeos en casa, hacíamos unos guiones, nos cruzábamos y emitimos hasta 15 programas en Canal Sur, en el programa La Banda en tu Cole, ¿no? Que es un programa mítico aquí para público infantil, ¿no? Y nos sentimos muy orgullosos porque si ahora lo ves, pues la leyenda de Sisa, por poner algún ejemplo, ajedrez y matemáticas, la robótica, es decir, de repente nos dimos cuenta de que fuimos creciendo a nivel de producción y que bueno, que sí, que estábamos en casa, que los recursos eran pues los que tenemos, pero que salían cosas que iban como creciendo en calidad, ¿no? Y ahí han quedado, ¿no? Porque al final es lo que Roberto y yo decimos siempre en radio, ¿no? Llevamos muchos años haciendo y yo siempre digo, bueno, los podcasts quedan para siempre, ¿no? Ahí están, ¿no? Ese es el legado. Pues con la tele pasó igual, ¿no? Esos 15 programas por ahí están, ¿no? Para aquel que los quiera ver, yo creo que son unos programas muy divertidos, de 5 minutitos, y que son como cápsulas que la verdad que recomiendo, ¿no? ¿Y que están accesibles en YouTube? ¿O dónde se pueden acceder? Bueno, hay una plataforma, si pones Canal Sur Ajedrez, te va a salir, o la banda en tu cole Ajedrez, pero es que hay una plataforma, que sí que no me acuerdo ahora bien del enlace, pero luego si acaso te lo puedo pasar por si lo puedes poner en descripción o algo, porque ahora Canal Sur como ente ha creado una plataforma muy al uso de lo que estamos acostumbrados en otras, ¿no? Donde tú puedes ir pulsando la televisión a la carta, ¿no? Y ahí tenemos los programas, ¿no? Ahí tenemos dentro de esta plataforma y es de fácil acceso. La verdad que es algo que recomendamos siempre a las coordinaciones, ¿no? Es decir, cuando un centro se suma al programa, le decimos, oye, cuando no sepas qué hacer, mírate ahí, que tienes 5 minutos de programa, 15 capítulos, y seguramente te descubra algo que a lo mejor no se te ha ocurrido, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos otro recurso. Perfecto. Bueno, yo solo quiero ya agradecerte todo lo que nos has dedicado de tiempo, agradecerte el trabajo que estás haciendo ahí para todos los alumnos y para todo el público en general, porque al final es la sociedad la que se beneficia. No voy a quitarte más tiempo, ahora me gustaría hablar de ajedrez social y terapéutico y podríamos seguir hablando de un montón de cosas, pero bueno, yo creo que hemos hablado suficiente, que el objetivo que teníamos con este programa era que se viera un poquitín este programa Aula de Jaque y dar ideas a otros centros de otras autonomías, de otras comunidades y de otros países para que vean que el ajedrez se puede implementar en horario lectivo, curricularmente sin ningún problema, ¿verdad? Y de una forma muy eficiente y que se adapta a las necesidades como debe ser, se puede adaptar de cada centro o incluso de cada docente. O sea que yo creo que eso ha quedado claro y también dónde pueden acudir a tener más recursos. Así que te agradezco mucho. Tengo muchísimas ganas de poder estar un día
contigo personalmente para beber de tu sabiduría y tus conocimientos y disfrutar contigo de una buena cerveza fresca ahí en el Rincón de la Victoria o en Málaga, donde haga falta. En Málaga, que eso también se bebe, sí. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, un abrazo a todos vosotros y a todas vosotras. Muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros y no olvidéis suscribiros.